quién? Con Delvis Durán. Retornamos ¿Quién es quién? Por Luna TV, canal 25. Jensi quizás pueda colocar, porque acaba de salir un decreto. El presidente Luis Abinader acaba de designar al señor Magín Díaz como ministro de Hacienda. Magín Díaz sustituye a José Manuel Vicente, a Jochi Vicente, lo sustituye en el Ministerio de Hacienda. Jochi Vicente, que había renunciado en diciembre del año pasado, pero que el presidente no había aceptado la renuncia luego del fracaso de Jochi Vicente con la reforma fiscal. Entonces hoy queda designado el señor Magín Díaz como ministro de Hacienda. Y ustedes dirán, pero yo he escuchado ese nombre, Magín Díaz. Claro que sí, porque ese señor fue director de impuestos internos, o sea, director de la DGII en el gobierno de Danilo Medina. Ese señor, hasta hace unos días, era vocero en esos asuntos económicos del PLD. Y le hizo oposición, le hizo campaña en contra al presidente Abinader. Y hoy el presidente Abinader nombra a Magín Díaz ministro de Hacienda por encima de los PRMistas y de los aliados del PRM que se fajaron por el triunfo de Abinader. Hoy nombra a Magín Díaz, quien era director de la DGII de impuestos internos en el gobierno de Danilo, funcionario de Danilo, del equipo económico de Danilo. Ese Magín Díaz. Pero parece que se la supo buscar muy bien. Se la supo buscar muy bien Magín Díaz. Póngale el decreto, señor director, nuevamente, para que los dominicanos lean. Ahí está el decreto número 386-25, derogado el artículo 12 del decreto 324-20 del 16 de agosto del 2020, que designó a Jochi Vicente ministro de Hacienda, y el señor Magín Javier Díaz Domingo queda designado ministro de Hacienda. Así que tenemos un nuevo ministro de Hacienda, el que fue director de la DGII en los gobiernos de Danilo Medina, Magín Díaz, vocero de la parte económica del PLD y de Danilo. Hoy es ministro de Hacienda en el gobierno del PRM por encima de los PRMistas que están en el círculo de espera soñando con ser ministro. Y los aliados de Luis, que sí se fajaron abiertamente a apoyar a Luis, dando gritos en el círculo de espera, y no pueden ser ministros. Magín Díaz lo logró. Hay que nacer como lo llama. Magín Díaz nació como lo llama Magín Díaz. Ya hoy es ministro. Y hablando del presidente, el presidente Abinader le respondió a la oposición ayer en la semanal. Y como que la oposición critica mucho y hace oposición y que está jugando a la politiquería. Déjeme decirle algo, señor presidente. En esta historia republicana, en nuestra democracia, no ha pasado un opositor más aguerrido que Luis Abinader. No ha pasado un opositor que se quejara de todo más que Luis Abinader. Usted, presidente Abinader, hasta marchó en las marchas que no eran suyas. Usted protestó en las protestas que no eran suyas. Usted se quejó de todo. Usted se quejó de todo.
Usted dijo sí, no y todo lo contrario. No se queje de esta oposición de hoy. Todo lo contrario. Esta es una oposición tímida, aburrida, cobarde. Esto es lo que tenemos hoy, una oposición cobarde, que no hace oposición por miedo a que le arme un expediente. Es una oposición cobarde, tímida y aburrida, porque los peleadistas son cobardes, porque no quiere que le armen un expediente y Leonel es aburrido. Eso es lo que tenemos hoy, una oposición cobarde, tímida y aburrida. Diferente a Luis Abinader opositor, que se quejaba por todo, sí, no y todo lo contrario. No se queje de esa oposición. Yo creo que esa oposición lo lleva suave a usted, señor presidente. Muy suave. Y el presidente ayer en la semanal hablaba de transparencia, que es un discurso que el presidente sí puede hablar, porque sí este gobierno ha hecho acciones en contra de la corrupción y en favor de la transparencia. Ahora bien, señor presidente, cada vez que yo veo como que quieren limpiar, que en este gobierno no hay nada, entonces yo me enojo. Porque yo le voy a citar un solo caso, y ya lo he citado en otras ocasiones. Roberto Furcal, ministro de Educación, que ese presidente Luis Abinader se vio obligado a emitir un decreto destituyendo a Roberto Furcal, sacando a Roberto Furcal de ahí. Y esta es la fecha que a Roberto Furcal nadie lo ha llamado. Ven acá, ven a hacer estas preguntas. Todavía Wilson Camacho ni Jenny Berenice le han tocado las puertas a Roberto Furcal para hacerle preguntas. Cámara de Cuentas no le ha hecho una auditoría a Roberto Furcal. Ni doña Milagros Ortiz Bosch llamó a Roberto Furcal. Ni Contraloría llamó a Roberto Furcal. Nadie ha llamado a Roberto Furcal. Nadie investigó a Roberto Furcal. Y el presidente Luis Abinader se vio en la obligación de sacarlo del Ministerio de Educación. ¿Y por qué lo sacó? Que Roberto Furcal inmediatamente lo sacan del ministerio por tantas denuncias de irregularidades y de despilfarro. ¿Usted sabe lo que hizo Roberto Furcal? Se enfermó. Se enfermó y se fue a Boston, Massachusetts. Se internó allá en un hospital. Duró unos meses para allá. Se bajó el tema. Se tranquilizó todo. Y Furcal vino sanito. Y qué bueno que se sanó. Gracias a Dios. Pero Roberto Furcal vino sanito allá para acá. ¿Y usted sabe lo que está haciendo Roberto Furcal? Haciendo campaña, colocando vallas y convocando a rueda de prensa. Un señor que no debería sacar la cabeza. Pero nadie lo ha investigado. Nadie le ha preguntado. Entonces, no me pueden hablar de lucha contra la corrupción si Roberto Furcal por lo menos no es interrogado. Por lo menos interrogar a Roberto Furcal. Entonces ahí yo no me siento cómodo. Ahí yo no puedo aceptarle eso, señor presidente. Lamentablemente. Yo no sé si el señor director pudo descargar una imagen que le envié. Ya no tiene mucha calidad. Pero lo que ocurrió el fin de semana aquí en Santiago, los abusos de la Policía Nacional contra un joven que le dicen el biberón en el ensanche Bermúdez. Y cuando un santiaguero, cuando un ciudadano escucha el ensanche Bermúdez, cree que ahí nadie sirve en el ensanche Bermúdez. Que en el ensanche Bermúdez son todos delincuentes. Y le diré que no. En Santiago, no hay un barrio que haya parido tantos profesionales destacados como el ensanche Bermúdez. Escuchen bien, en Santiago no hay un barrio que haya parido tantos profesionales destacados como el ensanche Bermúdez. De ese ensanche Bermúdez hemos tenido varios diputados,
De ese ensanche Bermúdez hemos tenido alcalde. De ese ensanche Bermúdez hemos tenido embajadores, escritores, poetas, de todo. Jugadores de béisbol profesional, jugadores del baloncesto profesional aquí y en Estados Unidos. De ahí, de ese ensanche Bermúdez. Figuras destacadas. Gente reconocida, gente de bien en este pueblo. Son de ahí del ensanche Bermúdez. Y el único barrio en Santiago que tiene un club que funciona, un club cultural que funciona de verdad, es el ensanche Bermúdez con el club Luz y Progreso. El club Luz y Progreso. Entonces la Policía Nacional maltrató al joven El Biberón, vicepresidente de ese club Luz y Progreso. Un joven que lucha y que trabaja en favor de deporte en esa comunidad. Un joven sano, amistoso, tranquilo. Es más, El Biberón, yo solo no se me escapa el nombre del Biberón. Yo sé que es apellido Valerio. Pero El Biberón, lo que se pasa es de pariguayo. Un pariguayo, un muchacho sano, tranquilo. Y sale con su esposa, va a un salón a llevar a su esposa al salón. Y pasa la policía y le entran a galletas y lo montan en un camión. Al Biberón, a un infeliz. A un infeliz. Y los que han ido al Palacio de Justicia saben quién es. Un muchacho que siempre está ahí en el Palacio de Justicia, presto a conseguirte cualquier sello, cualquier impuesto, hace cualquier mandado ahí. Un muchacho sano. Ese es El Biberón, el flaco que está ahí siempre en el Palacio de Justicia, ayudando a las familias. Y sé que un abogado sale y busca un abogado, orienta a la gente, le dice cuál es el impuesto y dónde es que tiene que comprarlo, esas cosas. Eso es lo que hace El Biberón. El Biberón no anda delinquiendo. El Biberón no es un delincuente. Para estos rastreros sinvergüenza, que sí son delincuentes, miembros de la Policía Nacional, hacerle eso al Biberón. Porque esa policía sí está llena de delincuentes, repleta de bandidos, esa Policía Nacional. Para ir y tratar allí al Biberón como un delincuente. Vicepresidente del Club Luz y Progreso. Un muchacho sano. Ah, porque vive en el ensanche Bermúdez, por eso es su barriada. Y aunque el ensanche Bermúdez tenga una mala fama y la gente cree y tenga la percepción que ahí los que viven son delincuentes, ahí hay mucha gente seria y mucha gente buena en ese ensanche Bermúdez. Y yo voy a ese barrio y comparto con gente seria ahí, gente buena en ese ensanche Bermúdez. Y El Biberón es uno de esos muchachos buenos de ese barrio. Para la policía ir y hacerle lo que le hicieron al Biberón. Señor director, ¿usted lo tiene el video? Todavía no está el video. Pero yo se lo voy a enviar al señor director nuevamente. Para ir a hacerle eso al Biberón y a su esposa y echarle gas pimienta a esa muchacha, a la esposa del Biberón. Porque quizá usted diga, mira, quizá el Biberón se quiso, como dicen los muchachos, se quiso espantar. Quizá dijo algo. ¿Y la muchacha qué dijo? ¿Y la esposa? Pues yo le diré algo a ustedes. Yo puedo estar sano, pero si yo veo que un policía le echa gas pimienta y estruja a mi esposa como estrujaron a la esposa del Biberón, ahí hay que darme a mí. Ahí hay que darme porque para arriba de ese policía voy. Ahí hay que darme a mí. Entonces, estos delincuentes, miembros de la policía, se creen que todos los que andan en las calles son delincuentes igual que ellos. Y lo dice el general. Oye, pero el general
el director de la policía aquí en Santiago, se cansa de orientar a esos animales, a esos salvajes. Dicen que sí, escuchan las orientaciones y cuando salen a la calle hacen lo que a ellos les da la gana. Porque el general está cansado de reclamarle esas acciones. Pero ellos dicen todo que sí, cuando salen a la calle se les olvida todo. Porque lo que andan en eso es maltratar a la ciudadanía. Y en ver que se pueden robar por ahí. Y ver si le pueden meter la mano en los bolsillos y robarse algo. En esto es que anda la policía. Por eso no quiero saber de policía. Ni me interesa amistad con policías. Sí, porque aquí hay comunicadores, periodistas, que quieren tener buenas relaciones con policías. A mí no me interesan buenas relaciones con policías. Se pueden ir a la M los policías. Los policías lo que hacen es maltratar a la gente y robarle. Y todo el que conoce al biberón sabe por qué estoy molesto, indignado. Pues es un infeliz y le hacen eso. ¿Y cuáles son las consecuencias contra esos policías? Ninguna. Y como se lo hacen al biberón, se lo pueden hacer a un hijo suyo, a una hija suya. Esa muchacha, la esposa del biberón, echarle gas pimienta y estrujarla. Y si es su hija, su esposa, que le hacen eso. Por el simple hecho de que estaba en un salón en el ensanche Bermúdez. Porque todo el que vive en el ensanche Bermúdez es delincuente. Porque no sirve el que vive en el ensanche Bermúdez. Porque no tiene quien lo defienda el que vive en el ensanche Bermúdez. Por eso le hicieron, atropellaron, abusaron del biberón y su esposa. Máximo Valerio, así que se llama. Quizás porque le dicen el biberón, ¿usted cree que ella es delincuente? No. A los muchachos en el barrio le ponen apodos. Los apodos, eso es común aquí en el país. Yo tengo como 4 apodos. Cuando yo escucho un apodo, ya yo sé de dónde es que me están llamando. Y yo estoy en un sitio y escucho un apodo y digo, mira, esos son del campo, esos son de Jinamagao. Si escucho otro apodo, mira, esta gente son de Santiago Este, son míos. Otro apodo, no, estos son de La Herradura, o estos son de Bellavista. Porque me ponen un apodo y la gente de manera amigable te ponen apodos. ¿Y quiénes te ponen apodos? Tus tíos, tus padrinos, tus vecinos, tus hermanos, tus padres. Y a él le dicen el biberón, pero no es porque él sea un delincuente, nada por el estilo. ¿Qué es su apodo? De Máximo Valerio. Muchacho sano, buena gente, del ensanche Bermúdez. Señor director, ponga el video. Si no, deje eso así. ¿Qué biberón es? Ese es biberón, el biberón. Le dieron una galleta a ella, mira, ve. Esperé, le echan, a eso. ¿Y con qué se le puede echar? Abusadores. Agua. Abusadores. Abusadores. Un abuso contra ese muchacho. Un completo abuso. Y yo espero que el general, el director de la policía aquí en Santiago, tome acciones. Y yo se lo envié al general. Yo espero que tome acciones. Y que esos policías, no que lo cancelen, pero que le den una orientación, 2 días presos por lo menos, para que aprendan. Con una multa, no hay una multa. Lo que más duele es el bolsillo cuando te multan económicamente. Una multita por ahí. Que sientan un castigo. Usted no puede andar haciendo eso a los ciudadanos de bien. Maltratándolo, humillándolo en su barrio. Y maltratándole a su esposa. Oye, pero no respetaron ni a la esposa de ese muchacho. Le echaron gas pimienta y le estrujaron. Eso no lo podemos permitir ni tolerar. Y me perdonan que abundé sobre el tema. Vámonos a la pausa.
¿Quién es quién? Con Delvis Durán.